Los relatos del gato. Existe un fenómeno de conducta en los niños, donde estos dicen tener la compañía de un amigo que no existe, que ellos mismos inventan y que se considera algo completamente normal. La mayoría de los niños pasan por eso. Sin embargo, en algunas ocasiones, esta situación puede salirse de lo normal para entrar dentro de lo considerado paranormal, tal y como lo veremos en los dos siguientes relatos que tengo para narrarles. ¿Quieren conocerlos? Acompáñenme en este episodio 74. Antes de iniciar, apóyenme suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones. Apaguen la luz y concéntrense en las historias, porque en este rincón de los relatos del gato, la curiosidad los llevará al miedo. Una amistad del infierno. Hace ya muchos años, cuando yo era un niño pequeño, tendría la edad de 6, viví una experiencia muy extraña y que me cuesta trabajo poder olvidar. De hecho, la tengo muy presente en mis recuerdos, sobre todo porque fue algo muy desagradable, traumante y escalofriante, algo que me generó mucho impacto. En ese tiempo yo vivía con mi familia. Vivíamos en una casa de 3 pisos. Era una vivienda muy amplia y de color blanco. Es importante mencionarles el color por un incidente que más adelante en el relato les platicaré. Para ese entonces estábamos pasando por un momento muy complicado emocionalmente hablando, porque mis papás tenían muchos problemas y estaban en un proceso de divorcio. Pero ese no era el único problema que afrontábamos en casa, sino que había algunos fenómenos extraños que comenzaron a suceder. Yo comencé a tener problemas para dormir, y cada noche me despertaba pasadas de las 3 de la mañana. Me sentía un poco lleno de ansiedad, pero en ese tiempo no podía entender muy bien las emociones ni cómo manejarlas, y menos cuando ocurrió algo que ahora veo como aterrador. Y es que una madrugada, junto a mi recámara, justo después de despertar, se apareció un gato muy grande, con una sonrisa diabólica muy grande también. Me recuerda mucho al gato que salía en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Lo bizarro de todo es que este gato vestía una especie de tutú de color rosa. Sí, sonará gracioso, pero en realidad el aspecto de aquel gato no lo era ni siquiera un poco. Al contrario, era horripilante, sobre todo su mirada, con esos ojos brillantes que parecían hipnotizarme en un instante. Muchas de las noches ya no era yo quien me despertaba, sino era ese gato el que lo hacía, con unos extraños susurros que hacía muy cerca de mis oídos. En cuanto yo abría los ojos, ya estaba él arriba de la cama, mirándome, con esa destellante mirada. Y es como si en automático y telepáticamente se comunicara conmigo. Al principio, yo pensaba que era solamente un sueño, pero aquello estaba muy lejos de serlo. Y recuerdo que en ocasiones pasábamos la noche platicando y jugando en la habitación. Para mí aquello se volvió normal. Sin embargo, al poco, las cosas fueron cambiando, y este gato fue mostrando una faceta muy distinta y mucho más oscura. Este gato comenzó a darme instrucciones, sí, órdenes, para que yo hiciera cosas. Primero, me ordenó que le hiciera maldades a mi hermana, así que con ayuda de mis plumones y materiales de pintura, fui a su habitación y rayé todas las paredes. Obviamente, aquello le enfureció y fui castigado, lo cual me molestaba porque por lo que ese gato me decía, mis acciones eran las correctas. También comenzó a pedirme que le hiciera travesuras a mi padre, así que yo obedecí. Le escondía las cosas de su trabajo o le dañaba su ropa con las tijeras. Y como es evidente, fui castigado por esas acciones también.
La siguiente noche que llegó el gato y me despertó, me pidió que bajara de la cama y nuevamente, con una especie de telepatía, me dijo que yo debía morir y me pidió que me comiera una moneda, la más grande que tengas, me dijo. Así que yo recuerdo que tomé de mi cajón una moneda de 10 pesos, moneda mexicana que quienes las conocemos sabemos que son bastante grandes. Sin embargo, no pude tragarla, así que cogí una más pequeña, una de 2 pesos. Al ingerirla, efectivamente, me metió en serios problemas, porque se me atoró y yo no podía pasarla. Y escuchaba yo en mi mente cómo ese gato se reía, cómo se burlaba de mí mientras me miraba sufrir. Aquello era muy aterrador. Sin embargo, y con dificultades, al final terminé tragando la moneda y pude respirar de nuevo. Aquella moneda, después de un par de días, ustedes ya se imaginarán cómo es que fue expulsada de mi cuerpo. Ya en ese momento, como han escuchado a lo largo del relato, las peticiones de aquel gato eran bastante graves, sin embargo, estaban por serlo aún más. Una noche que vino a mi habitación y me despertó, nos pusimos a jugar y después de un rato me dijo que ahora era el turno de hacerle travesuras a mi mamá. Sin embargo, él me decía que haríamos algo diferente, porque él decía que odiaba mucho a mi madre, que a ella no le hiciera alguna travesura, que a ella deberíamos quitarle la vida. Eso era lo que me ordenaba aquel gato, mientras me miraba profundamente con esos ojos que parecían ser luces salidas del mismo infierno. Hasta ahora no entiendo por qué, inicialmente, y de manera obediente, accedí a sus peticiones. Salimos, ese gato y yo, de mi habitación, y abrimos la puerta del cuarto de mi madre, quien dormía sola. En esa habitación ella tenía un ventilador nuevo, de aspas de metal, y recuerdo que el gato me decía que quitara la tapa de ese ventilador, lo encendiera y se lo pusiera en la cara. Yo recuerdo que me sentía raro, como hipnotizado. Recuerdo incluso haber conectado el ventilador al enchufe en la pared, pero antes de quitarle la tapa, algo muy dentro de mí me hizo reaccionar y entender que aquello estaba mal. Así que volví a desconectar el ventilador y me fui muy molesto para mi cuarto, y con un tono de enojo le dije al gato que ya no quería seguir sus órdenes, que ya estaba cansado de obedecerlo, que se largara de mi vida, que se largara del cuarto en ese instante. Incluso recuerdo que comencé a decirle muchas groserías. Ese gato se me quedó viendo y me hizo un gruñido que igualmente solo podía escuchar en mi cabeza. Lentamente se fue hundiendo, atravesando el piso. En ese momento estábamos en la planta 3 de la casa, y cuando este gato desapareció, se comenzó a ver una mancha oscura en la pared, una mancha que fue absorbiendo toda la luz de la habitación, haciéndola oscurecer por completo. Al momento que aquello pasaba, se escuchaba un sonido como cuando ocurre un terremoto. Incluso los trastes de la cocina se comenzaron a caer. Yo corrí asustado a la recámara de mi mamá porque el miedo me había invadido por completo. Le conté a mi madre ya más tranquilo todo lo que había ocurrido, pero no me creyó lo del gato. Sin embargo, al bajar a la cocina, efectivamente, había muchos trastes tirados y quebrados. Aquella fue la última vez que vi a aquel extraño gato, o no sé qué haya sido en realidad esa criatura, si haya sido parte de alguna alucinación de mi imaginación, o en realidad estaba yo siendo visitado por un ser diabólico proveniente de algún lugar desconocido. Esta historia ya es anécdota bien sabida en mi familia, y aunque sé que parece algo increíble creado por la imaginación de un niño, yo hasta hoy la recuerdo con mucha claridad. Gracias por compartir este testimonio. Mando saludos a la audiencia y les agradezco por escuchar. Agradezco a mi amigo Tony López por compartirnos este testimonio que vivió cuando era niño. Él actualmente lleva una vida normal y se dedica a la música.
Incluso aprovecho para promoverlo, voy a dejarles en la descripción la liga de su Spotify para que escuchen su música. Retomando, ha sido muy dicho que los niños tienen aún esa sensibilidad que les permite ver cosas que los adultos ya no podemos. Yo en lo personal he sabido de casos en niños cercanos que aseguran haber visto lo que parecen ser duendes o criaturas humanoides muy pequeñas y que se aparecen en el jardín e incluso pueden entablar cierta comunicación con ellos. Sin embargo, siempre queda ese factor en que la imaginación de los niños es muy amplia y pueden llegar a inventar algunas cosas. Pero hay casos que ponen a prueba el criterio, casos especiales, como el que les voy a contar a continuación. Aún no prendan la luz, están escuchando los relatos del gato. Un amigo del pasado. Entiendo que cuando se habla de amigos imaginarios, hay una línea muy delgada entre la realidad y la imaginación de un niño. Sin embargo, a mi hijo cuando era pequeño y tendría 4 años de edad, consideramos que tuvo un contacto con algo que más allá de ser un amigo imaginario, era una cosa mucho más perturbadora. Todo comenzó cuando fuimos a visitar a mi madre un domingo como cualquier otro. En esa casa, ella ha vivido desde que se casó, así que, como se imaginarán, ya muchos años tenía ella de habitar esa casa y muchas cosas habían transcurrido en ella. Todo iba normal aquella tarde, sin embargo, yo desde la ventana de la sala veía que mi hijo jugaba solo en el jardín, pero había algo raro en su comportamiento, lo cual terminé ignorando. Después de un rato, mi esposo, mi hijo y yo regresábamos a casa al caer el atardecer. Ya estando en casa, les preparé algo de cenar y metí a mi hijo a bañar. Ya estando mi hijo en la tina, me extrañó mucho algo que me dijo, y es que me preguntó que si su amigo Gustavo se podía bañar también, porque estaba muy sucio, dado que habían jugado juntos toda la tarde. Yo un poco confundida, le pregunté acerca de ese niño Gustavo, pues en realidad solo estábamos mi hijo y yo en el baño esa noche. Ahí está, mamá, junto a la puerta. Él se vino con nosotros en el carro porque dice que no le gusta estar en la casa de mi abuelita porque está muy oscuro. Ese comentario, la verdad, sí me dio escalofríos. Por un momento de verdad dudé y creí que aquello era real, pero terminé no dándole importancia. Sin embargo, un momento más tarde, que era la hora de dormir, llevé a mi hijo a su cama y al salir del cuarto le apagué la luz, a lo que él agitado respondió que no hiciera eso, que no apagara la luz, porque a Gustavo le daba miedo la oscuridad. Esa noche hablé con él para explicarle que Gustavo solamente estaba en su imaginación. Él renegó ante lo que yo le decía y al final no quiso hacerme caso y terminé dejando la luz encendida esa noche. Al ir para mi recámara platiqué aquello que ocurría con mi esposo, pero este me dijo que eran tan solo cosas de niños, que era algo normal que tuvieran amigos imaginarios, que sería algo pasajero. Esta situación se volvió muy común el resto de la semana. Incluso tuve que llegar a servir un plato adicional de comida cada vez que nos sentábamos a comer, porque mi hijo se empeñaba en creer que ese amigo llamado Gustavo estaba siempre con nosotros. Llegado el fin de semana que tocaba ir de nuevo a la casa de mi mamá, mi hijo se puso muy renuente a asistir, y la razón era que Gustavo no quería ir para esa casa porque le daba mucho miedo. Mi esposo y yo nos miramos y con nuestros ojos ya llenos de impaciencia, obligamos al niño a que fuera con nosotros. Y pese a que fue quejándose en todo el camino que no deberíamos ir a casa de mi madre, llegamos y mi hijo estuvo muy callado y aislado en una de las habitaciones. Esta vez no quiso por ninguna razón salir a jugar al jardín. Mi madre se extrañó del comportamiento de mi hijo, porque él era siempre un niño feliz y juguetón. Le encantaba mucho el jardín, y por esta razón es que ella directamente fue a hablar con él. Mientras esto ocurría,
Mi esposo y yo estábamos escuchando tras la puerta, en el pasillo. Escuchábamos cómo mi madre le invitaba a salir a jugar al jardín, incluso prometiéndole comprarle helado y muchas cosas más. Pero aún así, no quiso salir. Mi hijo argumentó que su amigo no le gustaba todo aquello, que quería estar en ese cuarto y no en el jardín. Mi madre le preguntó a mi hijo el nombre de aquel niño, sí, de su amigo imaginario, para tratar de convencerlo imaginariamente de que salieran a jugar al jardín. Su nombre es Gustavo, abuela, y dice que lo dejes de molestar, porque ya no quiere vivir en esta casa, dice que ya no quiere estar aquí. Al escuchar eso mi madre, y sin decir más palabras, salió de la habitación. Un par de metros más adelante, se detuvo y me voltea a ver, diciéndome: «Ven, hija, necesito hablarte de algo. Creo que es importante que lo sepas». Así fue que nos pasamos a la sala y nos sentamos a escuchar a mi madre, quien nos platicó que ella tuvo un hijo primogénito llamado Gustavo, que falleció a los 4 años de edad por una extraña enfermedad que le habían detectado en el corazón, pero nunca los médicos pudieron solucionarlo. Así que un día el pequeño Gustavo salió a jugar al jardín, y cuando mi madre fue a buscarlo para la hora de la comida, el pequeño Gustavo ya estaba tirado sobre el césped, sin vida. Aquello fue un suceso que mi madre nunca nos había contado a sus hijos, y había estado reprimido en sus recuerdos solamente. Fue entonces que caímos a la cuenta de que lo que estaba con mi hijo no era quizá, precisamente, un amigo imaginario, sino el fantasma de mi hermano. Acudimos un par de días después con el sacerdote de la iglesia para llevarlo a bendecir la casa y para que nos agendara un par de misas dedicadas al pequeño Gustavo, con la finalidad de que pudiera descansar en paz. Solo de esa manera fue que logramos que mi hijo ya no tuviera contacto con aquel fantasma de mi hermano, y con eso volvió también la tranquilidad a nuestra casa, dejándonos con un pensamiento muy profundo acerca de todo lo que ocurre después de la vida y de lo incomprensible que aún es para nosotros el tema de la muerte. Ahora mi hijo ya es un hombre mayor, pero aquel fue un suceso muy marcado en nuestras vidas. ¿Qué les han parecido estas 2 historias del día de hoy? Ha sido un podcast bastante interesante y escalofriante. Les pido su apoyo. Recomienden este contenido a alguien que sepan que le pueda gustar, o bien en sus perfiles de redes sociales. De verdad, les agradezco mucho que el semana a semana estén acompañándome. Cada vez llegamos a más personas y eso nos garantiza que habrá más y más historias para contar en este rincón de los relatos del gato. Antes de cerrar, quiero mandar un saludo y agradecimiento a mi amigo Jesús G del canal Leyendas de Aquí y Allá por la mención que nos hizo en su canal. Visítenlo, tiene leyendas muy buenas de aquí de México. Les dejaré también la liga en la descripción. Por hoy me despido esperando que tengan un bonito día. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Espero que hoy la curiosidad los haya llevado al miedo.